Buenas noches a todos. Vamos dar continuidade a essa conferência. Vamos a continuar esta conferencia. Número 9. Llegamos al mensaje número 9, O destino que tiene por título humano e a grande El destino del gobierno humano y la gran comisión. Primeiramente, nós vamos traçar a triste história Primeramente, da humanidade, mas nosotros vamos a abrir con la historia de la humanidad um fim glorioso. para un fin glorioso. Glorioso tem a participação total, plena da igreja. Este fin glorioso tiene la participación total y plena de la iglesia como cuerpo de Cristo. E Aleluya. para a gente puder falar um pouco como surgiu Para que podamos conocer un poco cómo surgió como eles se las tornaram naciones y cómo ellas opositoras de Deus. se volvieron opositoras a Dios. Nós temos que ir à origem, né? Nós Tenemos sabemos que irnos al a origen. origem da queda do homem foi lá no jardim do Éden, quando Sabemos que el origen de la caída del hombre fue en el jardín del Edén, cuando Satanás se disfrazó de serpiente y ofreció que o homem, né, mulher nesse caso, comesse do que el hombre, en este caso la mujer, comiese del fruto del conocimiento del bien y del mal. não comer. El Señor le había dicho para ellos que no comieran, con mucha claridad. Y cuando el Señor habla una palabra para nosotros, tenemos que obedecer. Nesse caso, né, a Eva, infelizmente, En este caso, Eva, de obediência, infelizmente, no guardó su posición de obediencia a Dios tomou o fruto e comeu. y entabló una conversación con la serpiente, O início comió y le dio a comer a su esposo. Y ahí dio inicio a la caída del hombre. de Adão e Eva, Todos sabemos que después de la descendencia de Adán y Eva, filhos, Caim e Abel. ellos tuvieron dos Caim e Abel hijos, também, Caín y Abel. são duas linhas diferentes, né? O Caín y Abel son dos líneas diferentes. depois Caín, ele então fez uma oferta a Deus, assim como Abel também fez uma oferta a Deus. Mas Caín y Abel hicieron una oferta a Dios, da oferta, una ofrenda a Dios, Deus agradou mais mas do Dios Abel se agradó más de la ofrenda de Abel Essa é a ordem que a Bíblia y de su fala. ofrenda. Primeiro, Eso es lo que la Biblia habla. depois Primeiro. sua oferta, tá bom? Primero la persona y después su ofrenda. Vai primeiro a Cuando nossa nosotros pessoa. ofrendamos, Então, va aí, primero nesse caso, nuestra persona. Abel foi En ese agradável caso, a Deus, Abel e o Senhor fue agradable a Dios aceitou a oferta y el Señor aceptó su ofrenda por Abel a Deus. Neste caso, dada por Abel a Dios. En este caso, Caín, do seu labor na terra, ele fez de su laborar de la tierra, todo su sudor, su cansancio, su fatiga, su estrés. Y él creía que con todo ese sacrificio, de todo su trabajo, nuestro Dios se agradaría de él. Aquí ya comenzó un gran principio para aprender. Nunca la obra debe ser hecha por nosotros. El hombre no tiene ninguna capacidad para hacer la obra de Dios. Todo es hecho por Dios. En este caso, Abel ofrendó la mejor parte de la oveja, de este animal, el producto. La grasa del animal es bueno, porque ahí se acumula en los animales. En la grasa hay mucha riqueza, su potencial. Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Porque en este no había ningún trabajo de la capacidad humana. Y él siguió lo que le habló su padre Adán,
Cuando Dios vino a ellos, eles então ellos estaban escondidos, com vergonha de aparecer tenían nu vergüenza diante de Deus. Ora, quem de disse estar desnudos delante de Dios. não é Pero ¿quién les verdade? dijo a ellos Sempre que estava estaban nu, desnudos? agora ficou diferente. Todo el tiempo permanecieron desnudos y ahora De comer do fruto da árvore. esto fue por efecto de haber comido del fruto del árbol del bien y del mal. E Deus então, Ellos se escondieron. um aventalzinho lá, um vestido de folha de figueira. Ellos se hicieron un vestido de hojas de higuera. Pero eso no era la forma de Dios. Dios tuvo que matar un animal, quitó la piel de este animal y con esta piel hizo el vestido para el hombre, para Adán y Eva. Esto significa, para nosotros justificar nuestra justicia, tenemos a Cristo. Y este animal tipifica el poder de Dios de quitar el pecado del mundo. En este caso, Dios hizo esta salvación para el hombre, matando a este animal. Y con su piel lo vistió. La piel siempre tipifica la justicia. Señor Jesús, nosotros no tenemos justicia propia. Nuestra justicia, como dice la Biblia, es trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Entonces, nosotros necesitamos de la justicia de Cristo. Señor Jesús, gracias al Señor, este evangelio fue predicado para sus dos hijos. Solo que Abel escuchó esta palabra. Caín no la oyó. Aquí nosotros tenemos dos resultados. La línea de Caín, él fue expulsado del jardín del Edén, salió fuera de la presencia de Dios. Él tenía miedo de vivir fuera de la presencia de Dios. Si alguien me encuentra, me va a matar. Por eso Dios le dio una señal para que él no fuera muerto, no fuera matado. Dios tuvo misericordia de él, su descendencia. Su descendencia fue totalmente independiente de Dios. En el jardín de Edén, tanto Adán como Eva disfrutaban de todo lo que Dios le había entregado. No necesitaban de nada. Ellos tenían para resolver sus necesidades físicas. Tenían árboles fructíferos. Todos los árboles del jardín podían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y mal. Ellos se llenaban de aquellos frutos. Dios era su alimento. Él suplía. Y la presencia de Dios satisfacía al hombre. Amén. Ellos no necesitaban de más nada. Dios era la alegría para ellos. ¿Usted no está alegre en este momento aquí? Aquí está la presencia de Dios. No hay ningún lugar físico, pero Dios está aquí. Está en nuestro espíritu. Este ambiente está lleno de la presencia de Dios. Es verdad. También Dios era su protección. Dios los guardaba, los protegía. Sí. Ellos no tenían por qué preocuparse de nada. Na viração do dia, já ouviu esse versículo não? Na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem. Al comenzar el día, Dios iba a visitar al hombre. Ellos quedaban felices porque Dios está aquí. Dios quedaba ahí callado, no quedaba solamente callado, él hablaba con el hombre. Esa palabra que Dios hablaba, alimentaba el alma del hombre. Dios es completo, ¿verdad? Dios es todo. Oh, Señor Jesús. Más infelizmente, el hombre tuvo que salir del jardín del Edén
y Adán fue expulsado y caminó un camino independiente de Dios y su descendencia tuvo que crear un propio alimento. Eran creadores de ganado, perdieron la presencia de Dios, perdieron la alegría de Dios. Hicieron entonces instrumentos musicales, flautas, para alegrarse un poco. Pero esta alegría dura poco. También para protegerse hasta de las mismas fieras, los animales que querían morderlos, matarlos. Ellos tuvieron que fabricar armas para defenderse. Cuando ellos estaban en el jardín del Edén, ellos no necesitaban esto. Ellos caminaron su línea sin Dios. Abel después tuvo a Set. Cuando murió, por envidia mató a su hermano. Y Dios dio otro hijo para Adán y Eva, que era Set. Y el hijo que nació de Set, se le dio el nombre de Enos. Enos significa débil, frágil y mortal. Ahí comenzó a invocar el nombre del Señor. Oh, aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ustedes conocen que muchas cosas sucedieron ahí. Y que hablar muchas cosas poco negativas. Aquí se habla de cómo fueron multiplicando los hombres en la tierra y le nacieron hijas. Y vieron los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para ellos mujeres las que más le agradaban. Los hijos de Dios aquí no son como nosotros, los hijos de Dios. Son criaturas hechas por Dios. Criaturas hechas por Dios. En aquella época eran llamados hijos de Dios, pero eran ángeles. Y los ángeles salieron de sus moradas, de sus habitaciones, y no respetaron su casa, donde tenían que estar. Y ellos fueron detrás de las mujeres de los hombres, que eran muy hermosas. Entre todas las que más les agradó. Con consecuencias malas. Y a partir de ahí engendraron hijos que fueron los gigantes de la tierra. En ese tiempo la tierra habían gigantes. También después, cuando los hijos de Dios poseyeron los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, ellos fueron llamados valientes, valientes de renombre. La mezcla de la contaminación de la raza humana con la raza angelical. Dios no lo aceptó, ningún tipo de mezcla. Dios es puro y Dios quiere que nosotros también seamos puros. Nosotros quienes lo adoramos, que seamos puros de corazón. Oh Señor Jesús. Dios no quiere mezcla, por eso. Por eso Dios entonces llamó a Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Usted puede dar un cambio, usted puede ser el Noé de hoy. Noé era obediente a la palabra de Dios, construyó un arca en un lugar desierto. No en una montaña. La Biblia dice que Noé era predicador de la justicia. Él no tenía cuidado con la burla de la época, el bullying. ¿Para qué es eso? ¿Por qué estás haciendo eso? En este desierto que no llueve.
Mas Noé fue obediente a la palabra de Todo dia Dios. construindo a arca ali. Não Todo importa el o que día os homens construyendo el falavam arca. com ele. Ele No estava importa lo que los firme. hombres decían de él. Él era firme. Quanto tempo levou para construir a arca? ¿Usted 100 sabe cuánto anos. tiempo le Deus do llevó céu. para construir el arca? 100 años. Nós desistimos fácil, né? Mas Noé não desistiu. Nosotros desistimos muy fácil, mas Noé no desistió. Señor Jesús, Fidelidade ao Senhor nuestra extremamente. fidelidad al Señor Vamos es ser fiéis ao extremadamente importante. Seamos Senhor. fieles al Señor. Noé, você sabe o que aconteceu, né? O dilúvio veio e matou toda Usted sabe lo que pasó, daquela época, morreram todos. mató toda raza humana de la época, murieron todos gigantes, Metade demônio, metade, sei lá, que eran mitad de demonio y mitad de hombre. foram mortos. Monstruos, hombres caídos, murieron también, gracias al Señor. Também depois, né, surgiram También después, tudo bem, né? Então a gente vê más bueno, más nosotros vemos los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. desses três filhos, o Cão, Y de estos tres hijos, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, porque Can fue maldito por su propio padre. seu Can próprio pai embebedou vio vinho que ele tinha plantado uma a su videira, propio padre com vinho, cuando estaba da vergonha lá, borracho. estava lá expondo a nudez do seu pai. Y él estaba mirando la desnudez de su padre, porque él estaba expuesto por causa de su borrachera. Amém? Hermano, nunca debemos ver la vergüenza de los hermanos. Sus dos hermanos, Sem y Jafet, ellos tomaron una toalla y caminaron de espalda para no ver la vergüenza del papá y cubrir la vergüenza del papá. Amén. Señor Jesús. Entonces, de esa descendencia de Noé, uno de ellos, que se llama Cus, a la verdad él es hijo de Can. Él engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Valiente cazador. Parece buena esta situación, pero es negativa delante de Dios. Él estaba delante de Dios confrontando a Dios. Señor Jesús. En el verso 10. Nimrod él crió un principio del reino que fue Babel. Él era líder de la época. La humanidad de esta época todavía se acordaba del diluvio que había matado a toda la raza humana. Entonces tenían miedo de que volviese a ocurrir eso. Tenían mucho miedo de desagradar a Dios. Ellos temían nuevamente el diluvio. Nimrod se levantó para decir a la gente, no tengamos miedo de Dios, no. Vamos a construir nuestro propio reino. Vamos a ser independientes de Dios. No necesitamos de Dios, no. Ahí donde usted ve, ahí surgió la Torre de Babel. Capítulo 11. Después, versículo 4. Vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre por si fuéramos. Hagámonos un nombre. Nimrod. Probablemente ese nombre era Nimrod. Oh Señor Jesús. Para que no sejamos espalhados por toda a terra. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Ellos aprobaron la decisión de Nimrod, hicieron esta torre de Babel, no para adorar a Dios, y sí para tornarse célebres sus propios nombres. Este es el primer reino que apareció, que era contrario a Dios, independiente de Dios. Ellos no necesitaban de Dios. Quiero llamar la atención de ustedes, hermanos. Y en toda la tierra había un solo lenguaje, una sola manera de hablar. Era un llano, la tierra de Sinar, y habitaron allí. Hagamos bloques y cocinémoslo. Estos bloques les sirvieron de piedra. La edificación de ellos era con bloques. Y la edificación de Dios, que es genuina, que es verdadera, es con piedras. Recuerden 1 de Pedro, capítulo 2. Él como piedra viva. Nosotros somos piedras que vivimos. El bloque es totalmente es propio de la capacidad humana. El bloque es un hombre de barro, más la paja. Resulta el bloque. En Éxodo, el pueblo de Israel, cuando fue llevado a Egipto, ahí surgió otro faraón que no conocía a José. Y él mandó al pueblo a trabajar para él y construyeron las 3 ciudades. Y ellos usaban bloques también. Y llegó el momento que este faraón era muy severo. Le quitaron el material de construir los bloques. El pueblo de Israel, además de producir el bloque, tenía que buscar la materia prima, que era la paja. Eso tipifica nuestra propia obra humana, que es hecho por el hombre. La piedra es obra de Dios. Él es la roca sobre la cual estamos siendo edificados. ¿Y quién va a edificar su iglesia? Es Cristo mismo. Señor Jesús. Ahí comenzaron a aparecer muchas naciones independientes que no siguieron a Dios, y cada una de estas naciones extrañas tienen sus ídolos. No quiero hablar mucho de esto más. Esta aparición de estos ídolos debe haber algunas cosas que tienen que ver con el matrimonio de los hijos de Dios y los ángeles caídos. Porque en Éxodo, cuando Moisés fue enviado por el Señor para hablar con Faraón y liberar al pueblo, la primera plaga, Aarón a los ríos de Egipto y se volvieron sangre. Y los pueblos de Egipto hicieron lo mismo. Y la Biblia lo cita porque es importante considerar. Eso fue a través de ciencias ocultas. La segunda plaga hicieron igual, con sus ciencias ocultas. La tercera plaga le llamó la atención esa frase, con sus ciencias ocultas. Hermanos, el ocultismo. Gracias, Señor, estamos libres de esto. ¿Ustedes están libres o no?
Hay gente que permanece enfermo, desesperado y está buscando. Pide a nosotros que oremos por ellos, más también va para el... Así no funciona de esa manera. Es verdad, hermano. Tenemos que confiar en el Señor, no buscar las ciencias ocultas. Oh, Señor Jesús. Esas ciencias ocultas. El ocultismo es terrible. Señor Jesús. Aí, nesse mundaréu aí de nações idólatras, ahí en este mundo de naciones idólatras, Dios finalmente llamó a una persona. Y esta persona es Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos. Y esta era una tierra de idolatría, llena de ídolos. Si no miento, que hasta el papá de él era fabricante de ídolos. Oh Dios, Señor Jesús, ¿cómo puedes escoger una familia de esa? Más Abraham. ¿Cuál es la característica por la cual Dios se agradó de él? Porque él le creyó. Él tenía fe en la palabra. Oh Señor Jesús. Y él edificó un altar para invocar el nombre del Señor. En Romanos. Vamos a buscar en Romanos. Capítulo 4. Pablo es un buen escritor excelente. Aquí describe muy bien quién es Abraham. Capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señor Jesús. Verso 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El hermano Pedro habló mucho de la fe. No depende del que corre ni del que quiere, más depende de Dios que tiene misericordia. Entonces la salvación no es por obras, no es porque usted corre o porque deje de correr. No es porque usted quisiera agradar a Dios. No es por eso. Para usted tener la salvación, lo que basta es creer. Es suficiente creer. Él también habló de la elección, de la predestinación de Dios. Algunos tenían una línea que decía que era la predestinación de Dios se acabó, que esto no depende del hombre. Si el hombre fue predestinado ya, está listo. No necesita hacerse ape. Todo está predeterminado por Dios y ya. Amén. Ahí entra un nuevo elemento. La fe. La fe. Y es según la presencia de Dios. Dios te escogió allá en la eternidad. ¿Cómo es la cosa? Él está predestinado, otro no está predestinado. Todo depende de su fe. Si usted cree en Él, usted está predestinado. ¿No es así? Predestinado para la filiación, para ser hijo maduro. Por eso que yo digo que todo es por la fe. Nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio. Mientras más almas le llevemos esta palabra, es mejor. Ahí va a reconocer que él fue predestinado con tiempo.
Mientras más temprano él reconozca que fue predestinado, él se volverá un hijo maduro. Señor Jesús, gracias al Señor. E aí, também no capítulo 4, versículo 17, En el capítulo 4, 17. perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Rapaz, a sua fé é poderosa. Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Revivificar o morto por causa da oração. Dios puede vivificar a un muerto. As coisas que não existem. Isso é fé. Y llama las cosas que no son como si fuera. Eso es fe. No tiene nada Pela fé, Deus más de repente por la fe. as coisas que Dios lo hace todo existir, las cosas que no son. Gracias a Dios. Então, Aleluya. isso aí é muito importante. E depois nós vemos que aí, então Deus queria que através de Abraão tivesse Dios quería que a través de Abraham tuviese una as descendencia estrelas do céu, tal como, como las estrellas del cielo, como la arena de la playa, del mar. Você consegue contar as Es estrelas? bastante. Você consegue contar Como las as estrellas. estrelas? É a mesma pergunta que Deus fez para Abraão. Você consegue contar as estrelas? Assim será ¿Usted alcanza a contar las estrellas? descendência celestial, Esa fue la pregunta que le hizo Dios a Abraham. a qual Esa es la somos nós. descendencia celestial. E a outras, como areia da praia do mar, Y la otra es como la arena de la playa del mar. Se refiere al pueblo de Israel. de Dios Abraão, estaba esperando que Abraham, totalmente dele. estaba esperando de Abraham un pueblo totalmente de él. Porque Deus Señor perdeu, Jesús. não tinha nenhuma nação na terra que buscasse Porque Dios había perdido, no tenía ninguna nación en la tierra que lo buscase a él. esse cenário triste. Esta es una situación muy triste, Do homem, no fim, un escenario triste. nada. Dios creador del hombre y no le quedó nada. Abraão. Aí Por eso él llamó a Abraham. veio o seu filho Isaac, e Isaac gerou Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, filhos, 12 patriarcas, y Jacob tuvo 12 patriarcas, grande nação, y de ellos surgieron una grande nación Israel. que se llama Israel. Deus ficou contente, né? Oh Señor Jesús, Dios quedó muy contento. Lá para Egito, debaixo Mas Israel se fue a de Egipto, Faraó e tal. debajo del dominio de Faraón, 400 anos no Egito. estando allá 400 años en Egipto. Para sempre. Aí então, Dios no quería que ellos que estuvieran en Egipto para siempre. Dios habla, de Egipto llamé a mi hijo. determinado, Entonces el tiempo establecido, Dios não é? hizo grandes obras. Desbaratou Faraó, enviando Moisés e Arão para Él destruyó a Faraón enviando a Egito. O exército de Faraó ainda corria atrás deles para trazê-los de volta ao Egito, mas a Moisés para Egipto, proeza no mas Dios hizo grandes proezas en el mar Rojo. E o exército de El Faraó pueblo cruzó en seco. entrou, Y entonces Faraón creía que él también podía, y él entró en el mar y el mar se cerró. cavalo, cavaleiro, Y murieron todos, caballos, tudo foi carrozas, todo afogado. Senhor fue Jesus, ahogado. Oh Señor Jesús. Aí, Senhor Jesus, e Deus então trouxe eles para deserto, e no deserto, Entonces Dios los trajo para el desierto, y entonces Dios les dijo a ellos, Deus dizia, essa é a grande oportunidade que eu tenho. esta es la gran oportunidad que yo tengo para Povo. abrir Vamos mi corazón para este lá, pueblo. Êxodo 19. Éxodo 19, Vamos lá, Êxodo 19, 19, capítulo 19, versículo 4, assim. Tem verso 4. visto, ó, o Senhor falando para o povo de Israel. El Señor hablando al pueblo de Israel De Sinai, en el monte Sinaí, Moisés. donde está Moisés. Visto o que fiz, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, sanhos Deus fez, cómo los tomé sobre alas de águila como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. y los Puxa, que palavra he traído a mí.
Qué palabra tan fuerte y poderosa, romántica. Vos levei sobre asas de águia. Y como los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí, los llevó a él, Señor Aí ele Jesús. diz assim: agora, pois se diligentemente Ahora pues, minha si voz, dieres oído a mi voz, minha voz é a palavra do Senhor. mi voz es la palabra del Señor, la palabra profética. Aleluya. Então sereis, não, e guardardes a minha aliança, que é ouvir a Y palavra guardar es mi e pacto. praticá-la. Oír la palabra del Señor y Sereis practicarla. minha propriedade Vosotros seréis mi especial tesoro povos, sobre todos los pueblos, é minha. porque mía es toda la tierra. Deus escolheu um povo e que Cuando Dios essa escoge un terra, pueblo, então essa en esta terra é tierra, do Senhor. Significa como esta tierra es del que Señor, tem significa que Dios que o representa tiene un reino aqui na terra. que lo representa aquí en la tierra. Uma representatividade na terra. Dios tiene un representante aquí en la tierra. Foi Y ese escolhido pueblo de Israel, para ser que fue escogido por Dios para ser tipo de representante de Deus aqui na terra. un tipo de representación de Dios aquí en la tierra, Aqui na terra. del reino de Dios aquí en la Por isso que tierra. quando o Senhor viu isso, o Senhor disse: toda a terra é minha. Porque eu tenho Cuando Dios reino dijo, na terra. toda la tierra es mía, porque tenían un reino aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Que povo de Israel, muitos Ustedes saben que el pueblo de Israel mais baixos do que altos ofenderam a Deus. tuvieron muchos altibajos, más bajos que altos. Ofendieron a Dios. Reino de Judá, reino de Israel, todos os reis ali, irmãos, exceto Todos los reinos de Israel. pouquinhos, mas todos, né, mantiveram ídolos. Mantuvieron ídolos. Né? La mayoría de los reinos de Israel. Então, irmãos, isso desagradou a Deus muitíssimo. Esto desagradó a Dios mucho. Representante do reino de Deus na terra, Esta representación del reino de Dios en la tierra envueltos con ídolos. Entonces, ¿usted sabe lo que pasó? o reino do norte de Israel foi El reino del norte de Israel fue llevado cautivo da Síria. y fue dejado por las regiones de Asiria. Moradores de lá, não sei aonde que é. Acho que Y los moradores de Asiria tomaron morar no lugar deles aqui. aquellos que habitaban en Exemplo, Asiria, los trajeron a morar aquí en Israel, en la parte norte. Por eso que Israel no gusta al samaritano. El samaritano es producto de esto. El pueblo de Israel fue allá al exilio y otros pueblos fueron traídos a habitar en Samaria. Entonces ellos no son 100% judíos, no son 100%. Entonces son despreciables. Más el mismo pueblo de reino de Judá, porque ellos fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor a Babilonia. Ahí Dios perdió el reino de Dios aquí en la tierra. Su representación la perdió. Y ahora, mis hermanos, esto es muy serio. En Segunda de Crónicas, lá no último capítulo, acho que é 36, en el último capítulo, 36, versículo 23. Ali, versículo 23. levanta um rei chamado rei Ciro, Ahí Dios rei levanta un rey llamado Ciro, para un rey gentil, liberar o povo do para libertar el pueblo del cautiverio después de 70 años, Jerusalém, para volverlos a traer a Jerusalén y reconstruir aleluia. el templo. Gloria, aleluya. Versículo 23 dice, assim Dice así. rei da Pérsia, Así dice Ciro, rey de Persia, queria que vocês prestassem atenção, rey de los persas. Deus dos céus.
el Dios de los cielos. Toda a terra é minha? Eso 19 dice que toda la tierra es mía. Essa terra não é do Senhor mais. Ahora esta tierra ya no es más del Señor. Qué tristeza. Deus dos céus. El Dios de los cielos. Esdras, Amén. capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, Todos os reinos da me ha terra. dado todos los reinos de la tierra. Cativado no Todo el tempo pueblo de Israel fue cautivo Deus perde o seu en otra región. Entonces Dios pierde su reino aquí en la tierra. Aí, irmãos, Qué difícil. aí no capítulo 5 de Esdras também aparece En el capítulo 5 de Esdras. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos Esta fue la respuesta que nos dieron. céus. Nosotros somos siervos del Señor de los cielos. Senhor dos céus e da terra. E reedifiquemos a Este casa Dios de los cielos y de la tierra. muitos anos. Construyemos la casa que hace muchos años O rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que el gran rey de Israel edificó y terminó. a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Depois, virando a página no versículo 9, outra vez aparece essa expressão, né? Para o holocausto, ao Deus dos céus. Versículo 10 também. Sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus. Sacrificio y aroma agradable al Dios de los cielos. Aí depois veio Neemias. Neemias também, En Nehemías, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Oh Señor Jesús. Yo quiero contarles una nueva noticia a usted, pero es grande. Hoy en la tierra Dios tiene ese reino. Ese reino es la iglesia. Y nunca va a ser quitado. Amén. Usted está en este reino. Yo estoy en este reino. Todos nosotros estamos en este reino. Y este reino va a durar para siempre. Oh Señor Jesús. Então, vamos para Salmo 2. Salmo 2. Estamos chegando lá, viu? Estamos chegando lá. No Salmo 2, irmãos, aqui diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da Porque se enfurecen los pueblos, los gentiles imaginan cosas malas. conspiram contra o Senhor e contra o Senhor seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. São as nações aqui da terra. Estas son las naciones aquí en la tierra. Eles querem viver. Estas no quieren más al Señor. Quieren vivir por su propia cuenta. E os príncipes Los reyes de la tierra se levantan y los príncipes conspiran contra el Señor. Ellos quieren romper todo lazo con el Señor. Más el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. Ellos no saben lo que hablan. Toda la tierra es del Señor. Oh Señor Jesús. Aí, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu mesmo, essa palavra. Y los turbará con su ira. Eu mesmo, eu porém, constituí o Pero yo he puesto mi rey meu santo sobre monte Sión, mi santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Yo publicaré el decreto. Tu és Jehová me ha meu dicho: filho, mi hijo eres e tú. hoje te gerei. Yo te engendré hoy. Isso aqui é uma menção da Esto de aquí ressurreição do Senhor.
da a entender la resurrección del Señor. Primero fue la muerte y después la resurrección. El hermano Pedro dijo ayer que el Señor fue aprobado por Dios. Su muerte o su obra aquí en la tierra fue aprobada por Dios. Y como prueba de esta aprobación, Él resucitó. Tú eres mi hijo. Hoy yo te engendré. Yo te engendré hoy. Este no es un hijo unigénito, este es un hijo primogénito, es un hijo hombre. Pídeme, yo te daré las naciones. Pídeme, hable para tu hijo. Pídeme lo que tú quieres, yo te daré toda herencia. Oh Señor Jesús. E as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás. Los quebrantarás con varas de hierro, vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Con vara de hierro las desmenuzarás. En la Biblia encontré 2 versículos que hablan la misma cosa. Apocalipsis 2. Amém, Senhor Jesus. Amén, Señor Jesús. Apocalipse 2:26 dice, 2:26 dice, al vencedor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Se parece al versículo de Salmo 2, pero allá es para Cristo. Ahora el hijo primogénito, no es solamente él, es también para los vencedores. Los vencedores también tendrán cetros de hierro que irán a regir sobre las naciones. Capítulo 12, versículo 5 também. Capítulo 12, verso 5. Tem mais gente aqui, tá? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, filho varão. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Es igual, es la misma frase, la misma promesa, que ha de regir las naciones. Pero esto es hecha para el hijo varón. ¿Y quiénes son los? ¿Quién es el hijo varón? La colectividad de vencedores. Vamos a ser vencedores. Aleluya. El vencedor no tiene que hacer nada porque nosotros no tenemos capacidad para hacer nada. Porque Él es el que hace las obras por nosotros. Aleluya. Nosotros solamente disfrutamos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El trono aquí es muy singular. Solamente este verso habla del hijo varón que es arrebatado para Dios hasta su trono. ¿Dónde está el trono? Dios Padre, más que también está allá. El Dios Hijo está a la derecha de la majestad. Ahora se juntó a él el hijo varón en el trono. Imagínense, en el trono tiene Dios Padre, Dios Hijo y el hijo varón. Los vencedores. Ahí ocurre un matrimonio entre Cristo y los vencedores, representando la iglesia. Aleluya. Ellos forman un solo bloque. Señor Jesús, vamos. Por ejemplo,
capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: Capítulo 14 de Apocalipsis. em pé sobre o monte Sião e com ele Después miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 100 Versículo 4. São eles os que y el nombre de su padre. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. No están solo Cristo, sino también sus seguidores. Oh Señor Jesús, esta noche quería impresionar a cada uno de ustedes. Vamos a ser seguidores de Cristo. Para donde quiera que Él vaya. Vamos detrás. Ser uno con Él, Señor Jesús. Aleluya. Nosotros y Él somos uno. Ahí se va a ejecutar el juicio de Dios aquí en la tierra. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedón. Entonces lo juntaron a un lugar que se llama Armagedón. E se dirigiram aos reis do mundo inteiro para ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, é a nossa vez, juntamente com Cristo, totalmente casados. Entonces, es nosotros junto con Cristo, casados juntamente con Cristo. Vamos a ayudarlo a derrotar el ejército del anticristo. Dice también otra parte, el capítulo 14. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Río de sangre. Mucha gente muerta. Hasta los frenos de los caballos. Con una extensión por 1.600 estadios. ¿Qué es eso? Es Cristo. Solamente Él, más también junto con sus seguidores. Por último, el capítulo 19, versículo 11. Ven. Entonces vi el cielo abierto y aquí el caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia busca y pelea, y sus ojos eran llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y el nombre es Verbo de Dios. Ustedes vieron aquí el caballo blanco, y aquí el caballero. Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio. Usted puede ser parte de este ejército. Amén. Nosotros estamos aquí en esta conferencia para ser parte de este ejército. Y menos que esto no es. Ejércitos de los cielos montando caballos blancos con vestiduras de lino finísimo, blancos, limpios. El verso 8. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Allá en Génesis, Adán y Eva buscó el vestido de justicia. Esto quiere decir que Cristo es nuestra justicia. Ahora aquí, esta segunda vez, nosotros tenemos que bordar, tenemos que coser este lino finísimo. Este lino fino son nuestros actos, los actos de los santos. Aleluya.
ser bonzinho, que son hechos de los santos. ninguém, não é nada disso. No puede ser bravo con nadie. Evangelho. No, no es esto. Es salir a predicar el evangelio. Amén. Senhor Jesus. Señor Jesús. Sai da sua Entonces, boca uma, sale de su boca sai da sua boca uma espada afiada, una espada para ela ferir afilada as nações, para con ella herir las para naciones. refrigerar com cetro de Y él ferro, mismo las regirá con pisa cetro de hierro. vinho do Y él pisa el lagar de Deus Todo-Poderoso. Agora vou falar pouquinho de la ira de Dios del pueblo. da Dios Todopoderoso. marca aqui, tá aí não? El logo. Manda a logomarca aí, vai. Como eu tô de costas, né? Eu vou falar sem ver, tá bom? Ali, ó, aqui tá na Como está de espalda va a hablar sin ver. Ahí está el logo. Você vê nesse logomarca, ele tem um quadrado. En este logo marca usted ve. Só que esse quadrado, na verdade, não é quadrado. É um Este cuadrado, la verdad, no es cuadrado, es un cubo. mostrar para Amém. vocês. Em Mateus, Mostrando a usted. 16, Mateo capítulo 16. por orientação do Pai, disse que ele era. Cuando Pedro, por orientación del Padre, dijo que él era el Cristo, Amém? el Hijo del Dios viviente. Ele como Cristo, ele tinha uma grande comissão para ser. Él como Cristo tenía una gran comisión né? E para ser llevado a cabo. recomendou. Pai, ele Y el Padre essa comissão. le dio esta comisión. Não Solo que quer Cristo sozinho. Ele no lo quiere hacer solo. Eu também Entonces le dice a Pedro, yo también te digo, Você falou que eu vou ter uma comissão que o pai me deu, mas eu também está bien, yo tengo una comisión que el Padre me dio, mas yo también te digo, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta rocha, que tu és sobre esta roca. ficarei a minha Y igreja. tú eres nessa Pedro, rocha. y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por enquanto, esse verbo não prevalecerá. Por tanto, este verbo Está no futuro. no prevalecerán. Este verbo está en el futuro. Seja presente. Mas creemos que un día este verbo será en presente. Por isso, vamos Amém. tratar de crescer. Negar nossa Por eso tenemos que crecer, Não é? negar nuestra vida del alma. Que o irmão Pedro mostrou para nós em Colossenses. Todo lo que el hermano Pedro habló, Fazer morrer a nossa natureza hacer morir terrena. nuestra naturaleza terrena Amém? E assim vamos Amém. ser edificados juntos. para ser edificado E aí, junto con Cristo. nós sabemos que essa edificação, Y así Cristo sabemos que esta é edificación, angular. E essa Cristo es la piedra angular. é a principal Esa piedra angular es la principal piedra donde los hombres tropezaron, era essa pedra angular. porque no creían que Él era la piedra angular. E é para Mas Cristo, de hecho, Cristo se pôs es para la edificación de la iglesia. Cristo se colocó Él primero como piedra principal. Y así, hermanos, tantos somos edificados encima de esta. Somos edificados. Mas un día, esa edificación va a estar lista. ¿Usted no cree? Estou falando, vai ficar pronta. Estoy diciéndoles, va a estar lista. Está quedando lista. Já está tomando forma. Ya está tomando forma. Vou ¿Es mostrar verdad? um versículo para vocês. Vamos a mostrarle un versículo. Zacarías. Zacarías 4. Zacarías 4. É aqui. Versículo 6 é muito conhecido de nós. El versículo 6. Público. Diz assim, é muito interessante todo o capítulo 4 de Zacarias. Porque Es muy interesante el capítulo 4, duas oliveiras, vertendo que habla de los dos oliveiros, óleo dourado, habla del óleo dorado, del aceite dorado, saiu 7 tubos para alimentar salen los 7 tubos para alimentar los candeleros. Aí no capítulo 4, 6 dice, prosseguiu 4:6. disse, Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. na época, líder, representante Zorobabel en esa época para era líder representante de la realeza para edificar. construir o templo. Mas aqui diz, La comisión de él era reconstruir el templo, poder, mas no con pelo ejército, meu ni con espírito. fuerza,
sino con mi Diz o Senhor espíritu, dos exércitos, ha dicho Jehová de los ó ejércitos. grande monte. ¿Quién eres Já tú, começa a oh falar gran monte, monte? tá? Aí ele Está fala comenzando a assim, hablar del quem estou ahí él habla reduzido así. diante de Zorobabel, Delante de serás Zorobabel uma campina, serás reducido porque a ele llanura. colocará a pedra de remate Él sacará la em primera meio a piedra aclamações, con haja aclamaciones. graça e graça para ela. De gracia, gracia Cristo a é a ella. base, Cristo é a pedra angular. Cristo es Nós la somos base, la piedra edificados angular. sobre esse Cristo. Somos E edificados depois, no sobre este fim, Cristo. quando termina a Y después, edificação, en Cristo el também fin, cuando será termine la a pedra de edificación, remate. Amém? Cristo también será la Então, piedra de mostra remate. que a edificação é Esto muestra que la edificación né? es un Ele cubo. não é, de dois planos, por exemplo, no sistema cartesiano, No, x, y. no es en el plano É x, cartesiano, Y, XY. Es X, Y, Z. algo levantado, Plano tridimensional. amém? Algo E tudo levantado, encabeçado também. algo Então, aí nós encabezado. temos quadrado aí, né, tal. Aí vamos, esse cubo aí, irmãos, Este cubo, hermano, na edificação, cuando termine la esse edificación, cubo é Cristo. Mais este uma cubo es vez, Cristo. Cristo. Muitos dizem Pero no que será é apenas Cristo, Cristo. mas agora descobrimos pela revelação da Pero ahora entendemos por revelación de la palabra profética que es Cristo a más igreja. la iglesia. Essa é uma revelação nova, viu, irmãos? Esta es una nueva revelación. Acredita em mim. Senhor Yo Jesus, creo, depois, crean en mí. Daniel Vamos a ir a capítulo Daniel, 2. capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 31. Ele fala do Daniel 2, verso 31. teve e ninguém conseguiu interpretar. Então aí El sueño de Nabucodonosor que tuvo y nadie consiguió interpretar. sonhos. Então Daniel foi Llamaron a Daniel que era interpretador de sueños, de Nabucodonosor. E aí interpretador de Daniel começa Nabucodonosor. falando assim: Tu, ó Y ahí rei, Daniel comienza a hablar así. e eis aqui Tú, oh rey, grande veías estátua, y aquí e esta una gran estátua imagen, imensa e de la imagen que era muy grande y esplendor, cuya gloria era muy estava em sublime, pé diante de ti, e a sua estaba en pie delante de ti. a cabeça Su era de aspecto era bronze, terrible. ouro, o peito e os La braços cabeza prata e o de esta imagen era de oro fino, de bronze, as su pernas pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Aleluya. Este es el destino del gobierno humano, que se volvió polvo. Amén. Por una piedra, la cual es Cristo y la iglesia. Golpeó el pie, mitad de barro y mitad de hierro, que representa las naciones contemporáneas de hoy, en las cuales nosotros convivimos, el gobierno de hoy. Mas este gobierno de hoy está casi que termina. Regocijémonos. Nosotros estamos con estos malos gobiernos. Gracias al Señor. Ya todo va a terminar. Vamos a este polvo. Aqui disse tal, né? E vai virar uma alta montanha. Vamos ver. Oh, Senhor Jesus. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.
e deles não se viram mais vestígios. Agora essa continuação. Y de él no se vieron Mas a más pedra vestigios. que feriu a estátua se tornou em grande Mas la piedra que dio montanha la estatua que se volvió una gran montaña toda que a llenó terra. toda la tierra. Cristo, a igreja, vai virar uma grande montanha. Cristo y la iglesia se va a volver una gran montaña que llena toda la tierra. Isso aí, irmãos. Esto habla de plenitud, Tudo. Não vai llena deixar todo, nada, sem no va a dejar preencher. nada Não vai sin ter, llenar, não vai ter ausência da presença no va a tener ausencia de la presencia de Cristo y a Cristo en la igreja, iglesia. a sua plenitude. La iglesia en su plenitud. Apocalipse, Vamos a Apocalipsis. amém. 21:10. 21:10. E me transportou em espírito até a uma grande Y elevada me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, es Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Olhe para o logo, não é parecido? Aquele Vuelva a mirar el logo. logo El virou cubo uma grande montanha, que é o triângulo. que parece una gran montaña, que es el triángulo. Oh Señor Jesús. Versículo 16 dice, Y el verso 16 é quadrangular. La ciudad se halla establecida en cuadrada y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la talla de 12.000 estadios. Seu comprimento, La longitud, la altura, não é só la a anchura, altura também são iguais. Portanto, é ellas son iguales. Por tanto, es un cubo. Amén. Aí, irmãos, aí nós vemos aqui. Ahí vemos. Capítulo 22. Então, me mostrou Capítulo o rio d'água da vida e brilhante como cristal que sai do trono de Deus Río de agua de vida, e do Cordeiro. brillante como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. O trono de Deus está no topo. El trono de Dios está en la cima. Senhor. Então, não tenho Gracias al Señor. falta 5 minutos. Ya no tengo más tiempo. Vamos lá para a grande comissão. Aí eu disse, Vamos a volver a la gran comisión. Terminar rápido. Tengan paciencia, mis hermanos. aí no capítulo 28 de Mateus, 28 de Mateo, capítulo 28 de Mateo. La gran comisión. versículo Señor. 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Acercándose les habló diciendo, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. ide, portanto, Id, fazei por discípulos tanto, de todas as Sed nações, discípulos en todas las batizando-os em naciones, nome do Pai e do Filho bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu ensinando-os a Santo, guardar todas as coisas enseñándoles que guarden todas las cosas que los he ordenado. Y es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Irmãos, Hermanos, temos toda a autoridade nosotros tenemos toda autoridad na terra. Você en tem medo los cielos y en la tierra. No debemos tener miedo de qué. Vamos a cumplir esta comisión. Y, por tanto, hacer discípulos en todas las naciones. Você tem a autoridade, Usted no tiene que tener miedo, hermano, tiene que tener autoridad. você Sí, tem sí. força quente. Damos el respaldo. Hã? No tenga miedo. E depois, irmãos, para concluir, Y después, hermano, para Efesios 1. oh Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Tá? O irmão Pedro falou ontem, mas é bom a gente ler novamente, mas rapidamente. Iluminado os olhos Alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Dios os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. né? Aí, tudo isso vai ser dado para você se você crê. Todo esto
operado para Creio ou usted si crê? usted cree. ¿Usted cree o no cree? Se nós Amém. cremos, então E nosotros creemos. ele vai operar a Entonces, eficácia da Él va a operar força la eficacia de la fuerza de su né? poder. Como Pedro explicou muito bem, não vou entrar nesse detalhe. E Pedro explicó muy bien. poder, ele realiza Entrar o en trabalho. Porque el poder É realiza a el trabajo. força quem faz. Y este trabajo es la fuerza. Venceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ¿Cuál es el sentar à direita nos lugares celestiais. a la derecha de los lugares celestiales? Tem medo de quê? Amén. Él está sentado. ¿Tener miedo de qué? ¿De su timidez? Ele é com você. No. Apenas Ele abra está con sua usted. boca e diga. Solo abra su boca y diga. ¿Puedo orar por Deixa usted? ele fazer o resto. Y deje que él haga. Ele diz assim: irmão, você está à direita nos lugares celestiais, Está acima. sentado a la derecha de los lugares celestiales encima. Leu isso, irmãos? Está na sua Bíblia. Acima de todo Encima. principado. Todo principado. Mas ele é acima deles. Sobre Eles têm todo principado. autoridade. Mas Él tiene la autoridad. o Senhor subiu acima. Não El tem Señor ninguém mais subiu. acima. Acima de todo principado, acima de todo Sobre poder, todo principado. acima de Sobre toda todo potestade e Sobre de todo todo poder. domínio, acima de todo nome. Encima de Esse todo possa nombre. referir não só no presente século, mas também no vindouro. Oh Senhor Jesus, que Cristo temos nós. Que gran Cristo tenemos. Irmãos, esse Después. Cristo, né? Deus deu Cristo como cabeça para a igreja. Dios dio como cabeza para la Todas as coisas debaixo dos seus pés e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. y puso O sobre su deu cabeza. à igreja. Irmãos, nós temos um cabeça. Nós estamos encabeçados nele. Se nós continuarmos encabeçados nele, todas as coisas serão encabeçadas nele também. Mas Será primeiro encabeçado. a igreja, né? Para ser a cabeça de todas as coisas, o deu a igreja. No, la E a iglesia. igreja qual é? O qual é o seu corpo, a Iglesia es plenitude daquele que a tudo enche aquel que em todo lo todas llena as en coisas. todas las cosas. Por isso o Senhor disse: ide! Por eso, Comportores, ide! comportores, Seapistas, ide! Comportores por hora, ide! Comportores por oportunidade, ide! comportores, Comportores online, né? comportores online. Ide! Amém. Muito obrigado. Amén.